ya queda como Ujú. registrado, y te voy a empezar a hacer las preguntas. Vamos a ver que las tengo abiertas. El hablante, me modifico este. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es que me cuentes un poco, bueno, qué carrera coordinás, y bueno, cuántos alumnos tiene, básicamente, o sea, una información más general de tu trabajo dentro de la coordinación de la carrera, cuáles son tus roles, los objetivos que tienen y eso. Bueno, yo soy directora de la carrera de bioquímica. Nuestro rol es hacer más bien un seguimiento del desarrollo de la carrera y atender a los requerimientos, digamos, especiales de situaciones conflictivas o situaciones de otros alumnos o egresados de otras facultades, de otras facultades que quieren continuar los estudios acá o de otras universidades que quieren ser reconocidos sus títulos. Participo también en la parte de revisión de los planes de actividad, los planes de estudio en el plan de actividad, y trabajamos ad honor en cada uno, hay un director por cada una de las 4 carreras, y hacemos la tarea que nos encomienda, digamos, el secretario académico, y además somos miembro estable de la Comisión de Seguimiento Académico, la CGA, de Gestión Académica, perdón. Con la primera pregunta ya Sí, sí. estoy aplazada, porque no sé cuántos alumnos tiene. Ah, bueno, no Te hay puedo problema. decir, cuántos alumnos hay por año, digamos. La carrera, los alumnos recién identifican qué carrera van a seguir a partir de hace 1 o 2 años atrás, en el segundo año. Al principio se inscriben todos a un ciclo básico común, Vale. y hasta hace unos años atrás solamente podíamos saber a partir de tercer año quiénes eran alumnos de bioquímica, de farmacia, licenciatura o de biotecnología que cursaban las asignaturas del ciclo básico. Ahora a partir ya del segundo año, perdón, no, a partir del primer año ya hacen una declaración de intención, digamos, de qué carrera quieren seguir. Entonces es difícil saber cuántos alumnos entraron en primer año con bioquímica para continuar bioquímica, pero sí te puedo decir que una vez que sabemos cuál es el número de alumnos que siguen bioquímica, que es alrededor de más o menos el tercer año, el número de alumnos por corte oscila alrededor entre 140, 180, 100, dependiendo de las asignaturas. Y la carrera tiene la deserción más grande, ocurre en el primero y segundo año de la carrera, que de nuevo vuelvo a decir, no sabemos bien si es gente que abandona la carrera porque iba a seguir bioquímica y no era lo que esperaba, o porque iba a seguir farmacia y no era lo que esperaba, o porque iba a seguir licenciatura y no era lo que esperaba, o por alguna otra razón. No sé qué otra pregunta más me hiciste. No, era básicamente, o sea, una información más básica de las labores que realizan como coordinadora del área, como directora, perdón. Bueno, y te quería preguntar en términos generales, ¿cuál crees que es el balance de todo este último año en la utilización de las TICs o de la tecnología educativa en los procesos de enseñanza, ¿no? O sea, un balance general, si quieres. Bueno, creo que a la mayoría de los docentes nos toma por sorpresa esto de tener que adaptar de forma vertiginosa los procesos de enseñanza a un formato virtual, donde no hay que hacer una interacción mucho más fuerte con las herramientas que nos da la virtualidad y el internet, digamos, y la conexión y las TICs. Creo que en general ha habido mucho interés en aprender. La facultad ha brindado algunos elementos importantes, ha hecho algunos manuales, y algunos hemos hecho algunos otros cursos de otras universidades que aparecían por todos lados en internet, cursos online sobre cómo manejar Moodle más que lo elemental, que la mayoría de los profesores manejábamos, empezar a manejarlo con las mayores funcionalidades que tenga el programa. Y en términos generales te puedo decir que ha sido bastante bueno, considerando las situaciones de coyuntura que tuvimos que afrontar. Bastante bueno considerando que la mayoría pensamos que iba a ser una cuestión transitoria. Sinceramente, esto lo digo en nombre personal, no creímos que este año iba a ser igual. Sí creímos que íbamos a mantener algunas situaciones de virtualidad que habíamos visto que eran muy positivas,
pero una de las cosas que es muy negativa y que realmente nos preocupa mucho como directores de carrera, no solo de bioquímica, sino en general, es la imposibilidad de asistir a las actividades prácticas de laboratorio. En una carrera como bioquímica, donde hay un componente de adquisición de habilidades manuales y de procedimentales muy importante, además de conocimientos teóricos, conceptuales, la falta de la interacción física con el material del laboratorio, con la instrumentación y todo lo demás, es una severa limitación, digamos, una severa limitación. Y si bien en la teoría existen, no en la teoría, pero existen procesos desarrollados a través de TIC de un grado superior de complejidad, donde uno puede a remoto, a distancia, manejar un laboratorio y hacer uso de esta realidad virtual y todo lo demás, es algo que está absolutamente lejos, por lo menos de la mayoría de los profesores, de poder manejarlo. Hay una cuestión, a mi modo de ver, que tiene que ver también con lo generacional y con la demanda que supone que un profesor se adapte a esta realidad virtual para hacer procesos de aprendizaje. Probablemente los auxiliares o los jefes de los profesores auxiliares tengan mayor facilidad para acceder a ese tipo de realidad virtual. A nosotros los profesores más viejos y titulares se nos hace muy difícil. Nos lleva mucho tiempo tener que aprender estas nuevas herramientas, digamos, y estamos superados de la cantidad de actividades que tenemos. En la virtualidad a los profesores titulares, digo titulares regulares, quiero decir no titulares, sino profesores regulares, nos ha aumentado enormemente la actividad y la cantidad de tareas que tenemos que realizar. Y llevan mucho más tiempo hacerlas de forma virtual que de forma presencial. Entonces, el desafío de tener que aprender una tecnología superadora como es el uso de las TICs, no sé de qué generación se pueden llamar, de realidad virtual para aprender los aprendizajes prácticos, la verdad que yo siento que nos queda muy grande todavía. En ese sentido creo que sería muy provechoso un equipo, digamos, que diera una formación para esas realidades, porque eso es lo más difícil, digamos, toda la parte de los contenidos teóricos, los contenidos de seminario, resolución de problemas, interpretación de casos, análisis de situaciones problemáticas, desarrollo de una monografía, búsqueda de información y confección de una presentación, comprensión de un trabajo publicado, todo eso se puede hacer relativamente bien con las herramientas que tenemos en la virtualidad. No lo... Después una cosa, no sé si viene la pregunta después, pero una de las cosas que vemos como limitación de lo virtual, este año hemos hecho respecto al año pasado muchas más actividades sincrónicas, ¿no? Pensando que ya los alumnos tenían todos mejor conectividad, los docentes también, y si bien eso ha sido general, diría yo, en todas las materias, muchas han tenido el problema de que sigue habiendo problemas de conectividad para los alumnos, y a lo mejor no es que no tengan la conectividad, sino que no es una conectividad de buena calidad. Entonces, por ejemplo, cuando dictamos una actividad de 2 horas y media, se desconectan 5 veces. O nos desconectamos 5 veces porque el internet fluye. O sea, nuestro país no tiene una infraestructura de comunicación de internet o de Wi-Fi suficientemente potente y estable como para asegurar una realización normal de esas actividades. Y eso en algunos casos se nos complica bastante, digamos, porque es como si vos en la clase práctica presencial, el alumno entrara y saliera del aula 5 o 6 veces, y mientras tanto se fue. Entonces es muy difícil. O sea, si vos tenés que evaluar el proceso de aprendizaje, que ya es difícil hacerlo en la virtualidad, teniendo una pantalla en la cual tenés que mirar a 16 alumnos mientras que vas dando la clase, haciendo las preguntas, interactuando, que no escuché, profe, que se desconectó, que no sé. Esa parte se hace muy difícil. O sea, la vinculación, digamos, y la capacidad de poder recepcionar esto que hacemos los docentes, que es percibir con un sexto sentido en qué medida el alumno está entendiendo o está adquiriendo los conceptos que uno va transmitiendo, se hace muy difícil en la virtualidad. Y es uno de los negativos, digamos. Me has respondido varias de las preguntas que venían más adelante, bueno. Pero genial, o sea, mejor para mí. Te quería preguntar, ¿notás, por ejemplo, un incremento o una disminución de la cantidad de estudiantes de la carrera? O sea, ¿sentís que mucha gente desertó o sentís que mucha gente incrementó la cursada? Me ha pasado, por ejemplo, en otras entrevistas,
que tenían casos tanto, bueno, como me contás esto de que tenían muchos problemas de conexión, entonces dejaban la materia o dejaban ciertas materias. Como así también mucha gente que en cuestiones asincrónicas aprovechaba por cuestiones laborales a cursar en otros horarios o ver el material en otros horarios. ¿Eso se notó Sí, mucho? ¿Cómo fue? ¿Tenés algún sí se número o algo nota. de eso? Yo te puedo dar, yo tengo a cargo, además de ser la directora, 2 materias. Una Ujú. que es una materia obligatoria de la currícula que compartimos con otras 2 profesoras, y una materia que es obligatoria de orientación, que tomaban habitualmente pocos alumnos. Estos 2 años el número de alumnos que la ha cursado incrementó al doble casi. Yo no sé si es porque la materia justamente es una materia que tiene mucho que ver con el diagnóstico molecular y con todo lo que nos está pasando, entonces despertó interés, o porque les resulta esto más sencillo a la gente poder cursarlas, porque como hay muchas actividades que son asincrónicas, las cursan, digamos. Lo que sí hemos visto también, por ejemplo, es que en la asignatura que es masiva, que es de 4º año, tenemos muchos pedidos que no era antes lo habitual, muchos pedidos de cambio de comisión para las actividades sincrónicas. O sea, mientras que son asincrónicas, todo bien. Pero cuando hay actividades sincrónicas, empezamos. Y que ahora no puedo porque tal cosa, y que me cambiaron el trabajo a tal otro, y profe, puedo saber. Entonces, es un desgaste de lo administrativo enorme, es un tiempo invertido en lo administrativo muy grande. Y yo creo que eso, esto es absolutamente personal, intuyo que tiene que ver con esto de que creemos que como está en internet y como es virtual, no es presencial, lo podemos acomodar de cualquier forma. Y de Ujú. alguna manera lo voy a meter. Y queda lo mismo, digamos, una actividad sincrónica, virtual, con 15 alumnos que con 17 alumnos o con 16 alumnos. Entonces no se comprende esto de que es necesario mantener los horarios estipulados. Entonces eso hace difícil la parte administrativa. Claro. Hay muchos alumnos que se han acostumbrado bastante a esto de lo asincrónico, que lo veo cuando puedo. Y lamentablemente yo creo, lo hemos conversado con los profesores también, que a veces lo ven una semana antes del examen. Claro. Y mientras tanto hay poca conexión con la actividad. ¿Por qué te digo esto? Eh, Nosotros tenemos foros habilitados en Moodle y después comunicación vía Classroom y fotos habilitados en vía Classroom también. Y también tenemos los mails puestos disponibles para que ellos consulten las dudas y no las consultan. O sea, hay muy poquitos alumnos que preguntan y son siempre los mismos alumnos. Entonces eso te da la pauta de que o tienen una actitud todavía muy pasiva o no están viendo las actividades. Ujú. Yo por ahí he hecho algún tipo de seguimiento, digamos, pero bueno, te lleva mucho tiempo esto de mirar cuántos alumnos miraron cada uno de los recursos que vos pusiste en Moodle y a ver qué seguimiento tienen. Y hay algunas actividades que la ven muy poquitos alumnos. Otras no, otras que tienen que ver con la parte práctica directa, esas sí te las ven más alumnos y están más conectados. Y- Eso hace un poco difícil. O sea, es una de las cosas difíciles que tiene lo virtual, digamos. Esta poca compromiso también personal, porque no los vemos o nos vemos muy poquito, nos vemos algunos por la pantalla, la mayoría no te prende la pantalla porque tienen problemas de conexión, entonces se les cae, entonces yo insisto mucho con eso, yo tengo bastantes actividades sincrónicas, los alumnos digo, por favor prendan las cámaras, aunque sea al principio, para que nos veamos la cara, para que nos Claro, reconozcamos. Creo que eso es muy importante, o sea, la virtualidad corre el riesgo de hacernos impersonales. Y cuando hay impersonalidad en la relación docente-estudiante, eso no ayuda al proceso de aprendizaje. totalmente, totalmente. ¿Y cuál crees que ha sido la mayor dificultad? ¿Tiene que ver más con el acceso a la tecnología? Esto te lo pregunto tanto para los docentes como para los alumnos. Mm, El acceso a la tecnología o la conectividad. O sea, esto como me decía, el sistema de tendido de red que tiene la Argentina. mm. Creo que es de los dos. De los dos. No, curiosamente nos llama la atención, por ejemplo, uno tiene varios presupuestos cuando llega a cierta edad, de que los jóvenes manejan la tecnología todo el día y que tienen todo en el dedo, ahí al toque del dedo, y no es así, hay muchos chicos que les cuesta mucho. Sí, sí. No sé si les cuesta tanto el manejo de la tecnología, de las herramientas, pero por ejemplo herramientas informáticas como, qué sé yo, el Excel, no todo el mundo lo maneja. Claro.
o herramientas informáticas como el mismo Classroom o en el Moodle, por ejemplo, yo los hago hacer algunas actividades que traen Moodle de cuestionarios, de responder, de interactuar, y yo no sé si es porque no entienden cómo tienen que entrar y dónde tienen que apretar, o porque son muy pocos participativos, entonces uno trata de hacer la clase que tenga alguna parte de participación, algún tipo de encuesta, para que los alumnos tengan que apretar algo y contestar, y son poquitos a veces los que participan. Entonces no sé si es un problema de transmisión de la información, conocimiento, o que ellos manejan cosas que no tienen nada que ver con los procesos de aprendizaje, o herramientas que usamos nosotros que no tienen nada que ver. Eso por un lado. Y por parte de los docentes, yo te puedo decir a título personal, digamos, yo manejo algunas cosas, pero sí me doy cuenta que me falta muchísimo manejo más, o sea, me gustaría poder manejar otros sistemas como esto te diciendo, tipo de encuesta, o los juegos virtuales, o las actividades de aula invertida a nivel virtual, o cosas por el estilo, y que no las conozco de teoría, pero nunca las he manejado ni usado. ¿Y los docentes también tienen los mismos problemas? ¿O? Yo creo que en general sí, hay un espectro muy amplio, no te podría decir por todos, pero creo que en general sí es más o menos las mismas situaciones. Además, a ver, creo que es mejorable muchas cosas. Mejorable la capacitación que tenemos los docentes para dictar actividades virtuales, mejorables en el tiempo, pensando que hay cosas que tienen que quedar en el tiempo, y que cuando volvamos a la normalidad presencial, el nivel de trabajo va a disminuir en la cantidad de carga horaria que uno tiene. Si uno tiene una cantidad de carga horaria enorme que no se nota, y no te deja mucho tiempo más de margen para aprender otras cosas nuevas, otras herramientas que te podrían usar. Entonces tratamos de hacer lo que podemos con las herramientas que tenemos. ¿Mm? Claro. De todas formas, también creo que la facultad está haciendo un esfuerzo muy grande y ha adaptado bastantes, por lo menos, charlas, y ahora hay cursos también para poder utilizar mayor cantidad de herramientas virtuales. Y no sé si me adelanto una pregunta, pero no quiero dejar de decir. Sí, sí, sí. Una de las cosas sí que la mayoría de los profesores coincidimos con esto, es que la virtualidad nos ha permitido dictar clases teóricas de otra forma. Poder dictar las clases teóricas asincrónicas, grabarlas en un video, y después tener actividades sincrónicas donde se discutan dudas o ejemplos concretos de situaciones problemáticas que se desprenden de los conceptos teóricos que uno dictó en la clase grabada, digamos. Eso creemos que ha sido muy provechoso, muy provechoso. Y te diría que ya se está haciendo en este segundo año de virtualidad, se está haciendo así. Muchos profesores están poniendo a disposición de los alumnos una clase teórica virtual grabada, asincrónica, y después en el horario de la actividad sincrónica, los teóricos habitualmente, con menos frecuencia que si fueran teóricos presenciales, se hacen teóricos de discusión sincrónica. Claro. Desde el punto de vista de la dirección de la carrera y conociendo los docentes que tenemos, eso tiene un riesgo muy importante. Que no sé si es el ámbito tuyo el que te lo tengo que decir o no, pero el riesgo es... A mí me sirve. El riesgo es que los profesores tengan las clases grabadas, entonces como no tienen más trabajo ya para teoría, de grabar las clases teóricas, en las clases sincrónicas ponen más tarea para los alumnos. Entonces los alumnos van a tener la clase asincrónica teórico grabado, más toda la otra actividad que le demos a los profesores nueva en la clase sincrónica presencial, sincrónica, digamos, de discusión. Ese es un riesgo, digamos, de seguir metiendo información, porque la virtualidad te da eso también. Una de las cosas, por ejemplo, que tuvimos que frenar el año pasado desde la dirección de la carrera, fue decirle muy claro a los profesores que la virtualidad no significaba acercarle al alumno una enorme valija llena de bibliografía o de PDFs o de links para que vayan a leer y buscar, porque el tiempo, tenemos que seguirles ayudando a manejar el tiempo, digamos, y la dedicación de carga horaria para cada asignatura. Ese es otro de los riesgos, por ejemplo, ¿no? Educar en el uso del tiempo de docentes y de estudiantes. Sí, te me adelantaste a algunas preguntas también. O sea que básicamente lo que mantendrían, por ejemplo, sería este tipo de sistemas a futuro. ¿Les interesaría seguir
con un sistema un poco más mixto, manteniendo ciertas estrategias. ¿Tenés otra que Sí, te gustaría mencionar? fundamentalmente mantener la parte de los dictados de teóricos, y sí, fundamentalmente la parte de dictados teóricos. Quizás a lo mejor algún seminario, pero no, la parte práctica necesariamente, por más que se pueda reemplazar, aunque no haya contacto directo con material de laboratorio, el hecho de tener que presentarse una situación problemática y resolverla y discutir en el aula, la discusión, por ejemplo, es muy difícil en lo virtual. Si vos tenés 6 alumnos, que la pantalla, a veces vos no sabes si están conectados o no, prendieron el cosito, está su loguito y ellos están totalmente desconectados, porque como tienen que tener los micrófonos cerrados por el tema del ruido de fondo, y eso lo hace muy difícil. O sea que definitivamente las actividades prácticas no es una forma de aprendizaje. Y, por ejemplo, como carrera tenían problemas áulicos, por ejemplo, o sea, eso es algo que también notaba mucho que algunos docentes rescataban de esto de la virtualidad, el hecho de la masividad en las aulas, que por ahí el hecho, bueno, ahora con la virtualidad, si se quiere, bueno, capaz si complementan a futuro un sistema más mixto de algunas Sí, cosas yo creo virtuales y que otras presenciales, podría como llegar a mermar la cuestión sí. áulica, que muchas veces El problema de ahuyenta. uso de las aulas, claro, el problema de uso de las aulas y la masividad de los alumnos en las aulas son las materias de los primeros años, no Ujú. ocurre en el ciclo superior de la carrera. Bien. Eh, por ejemplo, claramente en las materias de primero y segundo año había profesores que dictaban 3 veces los teóricos porque no había ningún aula que tuviera capacidad para 800 alumnos o 700 alumnos. Entonces, claramente, tener la clase virtual grabada ahora en un video asincrónico, el teórico explicado, con la posibilidad de corregirse lo que uno dice y volver a grabarle, es mucho mejor que tener que dictar 3 veces un teórico donde vos estás cansado ya la tercera vez que lo dictás y donde los alumnos no pueden, a veces no pueden ir o no pueden ingresar por el tema de capacidad del aula. Eso no ocurre con el ciclo superior. No había ese problema. Sí había un problema, y va a seguir existiendo, porque nos parece que es muy importante que siga habiendo, es el tema de la coordinación de las actividades prácticas en los laboratorios. Pero con la actividad que realiza el área central de actividades prácticas, eso está bastante articulado ya. Ujú. Bueno, te voy a preguntar cosas un poquito más específicas. ¿Vos conocés el área o el micrositio web que existe en la página de la Facu sobre tecnología educativa? No sé si lo ubicás al área esa. Es en donde está, por ejemplo, Eh, los manuales que me los mencionaste al principio. sí, sí, Bueno, sí, donde están los manuales que se elaboraron el año pasado, sobre el manual para el alumno y manual para el docente. exacto. Eso, Después el tema de acceso a la grabación de los laboratorios, de los videos para laboratorios. No sé si te referís a esos. Sí. sobre todo, más que nada, la Eh, primera parte, claro, la parte de las guías y eso. Eso el año pasado mm, le sirvió, digo, o sea, le fue útil. Y después, bueno, te pregunto de paso si siguieron usando ese sitio web, si siguieron consultando, porque por ahí, bueno, capaz se subían cosas nuevas o no, o Capaz que prefirieron no. buscar información en otro lado. No, no, es totalmente sincera. No, no, estoy pensando si estamos hablando de la misma cosa. Eh, en- Sobre todo con el tema de las guías. Seguramente si conoces las guías debes haber entrado al sitio este que yo te digo. Estamos hablando de una guía que tiene, hay una guía hecha para adaptación de las Docente, actividades virtuales para los docentes y otra para los alumnos. exactamente. ¿Sí? No, sí, Sí. eso la conozco porque en la guía participamos con los directores de Ajá. carrera y con el Marcelo Mariscal. Lo que no tengo presente es si hay un sitio especial o un micrositio dentro de Ay, que ay, se ay. llame actividades virtuales o algo así, eso no me Tecnología acuerdo. educativa. Existe un área que se llama tecnología educativa que no forma parte de ningún organigrama de la estructura de la facultad. Ah, no, no. Bueno, que no, esa es mi idea, o sea, poder darle un sentido, si se quiere, a ese área, que tenga Claro, cargos para pedagogos, para gente que sea técnica y ese tipo de cosas, claro. y que bueno, y que No, trabaje. no, no lo hemos usado, tampoco ha habido, que yo sepa por lo menos, ni siquiera yo he ¿No? entrado ¿Está bien? frecuentemente en esto. A mí me sirve que también digas que no han entrado en ningún momento. Básicamente, Me voy a fijar de nuevo, porque a lo mejor estamos hablando de la misma cosa que no, a ver, ¿qué suele ocurrir? No sé, yo te voy a contar así. Suele pasar que en
vinculación tecnológica, no. No, ahí te lo... Y donde no se ve claramente al principio de la página, ¿no? No, tampoco, menos que menos. O sea, no. Transparente virtual, programa, no es algo que esté muy obvio en la página. Sí, en las noticias suelen verse, pero yo no sé si le pasa a todos los profesores, a mí me pasa que uno maneja tanta cantidad de información todo el tiempo, tienes tanta cantidad de mails y de cosas que te llegan. Sí, Perdón, sí, que no sé claro. dónde voy, acá. Tienes tanta cantidad de información, tanta cosas que te llegan, que yo rara vez entro a la página a ver. Si es que no me llega un mail que me dice del secretario académico, del vicedecano o el decano, hay tal cosa, no entramos habitualmente, porque manejamos el aula, manejamos esto, manejamos lo otro, entonces está saturado ya y no lo ingresamos. Entonces tendría que haber una cosa más, quizás no sé, por ejemplo, yo te doy una pista. Si vos vas a crear ese sitio, querés que ese sitio se use, sería bueno que una vez a la semana o una vez cada 15 días manden un mail a los docentes diciendo existe esto, pueden buscar acá esta cosa, acá tienen tal otra, porque si no, que esté ahí disponible y que la gente lo vaya a buscar es poco probable. Es poco probable, claro. O sea, que sea algo más continuo, digo, o sea. Claro, Un que haya vínculo más continuo. información, digamos, Ahí te un lo mail pasé que te por el chat. diga, tienen disponible tal cosa. Ahí te lo pasé por el chat al link para que lo puedas ver. Buenísimo. A ver si Sí, lo estamos estoy viendo. hablando. O sea, yo sé, Estamos hablando de lo ahí están cargadas también, bueno, las guías que vos me contaste, y hay algunas notas, no mucho más. O sea, y yo sé que no está actualizado desde hace bastante tiempo, entonces también es parte de... Me llevo a otro lado, a ver, para que no sé qué copie, pero me llevo a otro lado. Es TecnoEdu, se llama, es como fsq.unc.edu.ar, TecnoEdu, /TecnoEdu. No sé qué puse, pero me llevo a otra parte. Claro, No, es que me lleva a otra parte. Yo copio eso y me pone a otro lado. claro, lo tengo Ay, abierto. no, perdón, soy yo la que tengo mal las cosas. Sí, tecnología educativa, móvil. No, No, genial. Me sirve que me digas que no. no he entrado. Por ejemplo, los docentes de la carrera tampoco, o sea, si no es una recomendación tuya como directora de la carrera hacer, ¿no? No, porque no sabía que estaba así. Sí, están las guías, aulas virtuales FSQ, Claro. descargar la guía para docentes y estudiantes, porque esas se las enviamos avisando que estaban. Lo mismo la primera, información sobre aulas virtuales, recomendaciones para el acceso a las plataformas, esa también. La parte de colación virtual lo he visto, pero no porque he entrado por acá, sino porque he estado, digamos, en la colación. Pero no sabía que había esta... Este Y es segmento. más, no. Si alguno lo conoce, es porque lo recibió la información por otro lado, porque la vio buscándola. Perdóname que me llaman por teléfono, un Sí, no hay problema. segundito. No sé si querés cortar el video. Pongo La Ceci Álvarez. la Ceci Álvarez. Bueno, listo. Bien, y te hago una pregunta, digo, o sea, ya que me das un poco de pie. ¿Cómo crees que debería ser un área creada por la facultad? Digo, o sea, ¿cómo crees que debería intervenir a futuro un área de tecnología educativa con los docentes, con las direcciones de carrera, con los estudiantes? O sea, ¿se te ocurre algo? No importa si lo pensás ahora así burdamente, o sea, básicamente a mí me sirve igual de todos modos. O qué, en base a tu experiencia, ¿qué te hubiese gustado recibir, por ejemplo, o sea, en este tiempo? Eh, sí, o sea, a ver, creo que las herramientas están, el material está. Creo que a veces es un problema de comunicación, de que se acceda, que esté comunicada la disponibilidad del material, me parece. Por ejemplo, a ver, menciono, el año pasado cuando se dieron las charlas que le dio una persona, yo no me acuerdo el nombre, González, sí, González, sobre educación y evaluación y en contexto de virtualidad,
de eso hubo mucha promoción, nosotros los invitamos a los docentes, les escribimos mails, y participó muchos docentes. El hecho de que las herramientas, que yo, por ejemplo, yo hice un curso de la Universidad de la Fundación Columbus, sobre el uso de Moodle y la evaluación y todo lo demás, cómo organizar las clases y todo lo demás, y muchos docentes de la Facultad de Ciencias Químicas participamos de ese, pero no fue una cosa que estuviera mandada, que lo hiciéramos, ni que estuviera, estaba disponible la información. Esto que me mostrás ahora de este micrositio, yo no lo sabía como tal, a lo mejor en algún momento me lo dijeron, no lo registré, pero sobre todo creo que en la abundancia de información que uno tiene en la red, cuando hay algo que la facultad como institución quiere que se haga, hay que difundirlo por el canal más accesible a todo el mundo y que todo el mundo mira, que es el mail. Entonces hay que mandar información vía mail diciendo, tienen disponible tal cosa, fíjense en esto, les va a ayudar a tal otra, esto sirve para tal cosa, porque si no, nos vemos superados de las cosas, entonces no podemos estar navegando a ver qué encontramos. Totalmente. Inclusive vos has visto la página web de la facultad, de un tiempo a esta parte, es una página muy llena de cosas, que a veces es muy difícil encontrar la información. Sí, 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 Y sí. eso está bueno porque refleja una vida, una vida, si querés decir, en las redes muy importantes, pero dificulta la localización de la información. Ajá. Bueno, eso también lo noto para que se lo comento al Víctor. Porque también él se Entonces, encarga. es hermosa la página, yo creo que la página es preciosa, tiene muchísimas Ujú, cosas, esto que aparezcan las noticias que vayan cambiando es muy bueno, pero a veces no es fácil la búsqueda de la información. ujú, No es fácil, se pierde entre muchas cosas. ujú. Bueno, contale al Víctor. No sé si Víctor es el que lo maneja Celis, lo sigue manejando. Y el Víctor, no el diseño, pero sí, sí todo lo que tenga que ver con la información y eso, así que obviamente que Había otra chica que también lo manejaba, la parte de la página, no me voy a acordar los nombres. sí, la que hace, sí, la que escribe las notas, se me fue el nombre ahora. Claro, Celis Marina, ¿puede ser? Era, no, otra chica me parece. Bueno, Sí, sí. digo, está muy lindo y todo, pero a veces es difícil. Cuando vos pones, por ejemplo, una palabra clave para buscar las cosas, no es fácil el filtrado que hace, no es Ajá. sencillo. Ujú, bueno, también se lo comento. Bueno, Ujú. ya estamos por terminar, así que se me fue la pregunta. Bueno, pensando a futuro, digo, o sea, ¿qué estrategias tienen pensado desarrollar como carrera, ¿no? O sea, como tus propias materias? Pensando ya más que nada con la pandemia ya terminada, digo, o sea, ¿qué estrategias quedarían, digo, o sea, puntualmente? Y en base a las herramientas que ya utilizan, el Moodle, digo, o sea, como que siento que antes Moodle se usaba, creo que yo lo usé una vez siendo estudiante, para recibir un informe nada más y mandar un informe y murió ahí mi actividad con Moodle. Digo, ¿qué crees que cambió? Y si por parte de la facultad recibieron algo más que esta información de estos cursos, o sea, ¿algo más recibieron o solamente quedó en ese tipo de comentarios? Y con eso ya terminamos. Eh, bueno, de parte de la facultad hubo muchas actividades importantes en el año pasado, no este año hubo muy poquitas, ¿no? Pero el Ujú, año pasado sí hubo, bueno, estas guías de trabajo, hubo reuniones por grupo de asignaturas o por años de asignaturas para ver cómo implementarlo, algunos consejos de cómo llevar adelante el dictado y las evaluaciones, hubo otros sobre evaluación, hubo estas explicaciones y un foro compartido en el cual docentes con más experiencia le explicaban a docentes que tuvieron menos experiencia en el uso de Moodle y otras herramientas tecnológicas. Eso fue muy lindo, muy bueno. Cuando hubo que hacer la implementación de los exámenes vía Moodle, hubo otro encuentro abierto, virtual, donde los profesores del ciclo básico, del curso introductorio, que habían tenido ya bastante experiencia con esto, nos contaban cuáles habían sido las formas de organizarlo y cuáles eran las recomendaciones puntuales de cómo organizar o no las preguntas, de cómo formular las preguntas, de cuáles eran los tipos de herramientas de preguntas que podía haber en los cuestionarios de Moodle. Todo eso nos ayudó. Después hubo otros sobre cómo utilizar el Meet, el Google Meet para los encuentros sincrónicos, el Grid View.
Sí. Hubo otra explicación bastante extensa. El Gaby Morón tiene una facilidad para hacer videos tutoriales de cómo explicar cómo se usan las cosas, que nos explicaba cómo hacer las diferentes salas de Meet para tomar los exámenes. La parte de los exámenes ha sido una cosa muy complicada. Cuando salió que la universidad compraba el sistema, no me voy a acordar Sí, cómo se llama. sí, el que hubo bastante conflicto, no me acuerdo el nombre, pero sí, hubo mucho conflicto. Ese que te bloqueaba la computadora, muchos dijimos qué barbaridad, qué cosa, que esto y que lo otro. Pero debo reconocer que a la larga tenía sentido. O sea, no sé si ese sistema, pero un sistema que le bloqueara la computadora al alumno, sí. Porque claramente los alumnos copian, claramente los alumnos mientras que están haciendo el examen consultan otras cosas, sacan fotos a la pantalla, guardan las preguntas. Entonces, si bien hay asignaturas, y eso es una cosa muy positiva, digamos, los docentes, la mayoría se ha dado cuenta que las preguntas cuya respuesta está en Google no sirven, no son preguntas evaluables a evaluar, que hay que aprender a evaluar para conseguir el pensamiento crítico, que el proceso de aprendizaje más que repetición de conceptos supone creación de soluciones a nuevos problemas con las herramientas que tengan, que eso supone un nivel en la escala de Bloom de procesos de aprendizaje mucho más elevado y que requiere participación y mucho más trabajo de parte docente. Si bien todo eso es cierto, también es cierto que es muy complicado hacer preguntas que sean totalmente originales para que el alumno realmente piense en cada uno de los exámenes y no que una vez que aprendió un problema ahora lo copia en otro contexto el mismo problema. Entonces eso hace difícil, digamos, la parte de los exámenes. Después otra cosa perdón que me voy por las ramas, ¿no? Pero te voy Pero contando. mejor. Otra cosa, Sí, sí. otra cosa que yo les he insistido a los alumnos todas las veces que he podido es que la virtualidad los obliga a ellos a hacerse sujetos proactivos en su propio proceso de aprendizaje. Que nosotros podemos hacer mucho para enseñar, pero el aprendizaje depende de ellos. Depende de ellos que sean proactivos, dependen de ellos que estén esperando aprender y no pasar el examen. Esto nosotros les damos un montón de actividades, o sea, le hemos dado actividades donde la obligación para acreditar era presentar la actividad. No, ni siquiera que estuviera bien o mal, sino haber hecho el intento, resolver los ejercicios, decir, esta parte no la entiendo, esto creo que podría ser así, esto no sé, profe, porque tal cosa. Y los chicos no lo entienden, se copian entre ellos. Mm. O sea, no entienden todavía esto de que cuando uno les pone un problema adelante, no es para ver qué bien lo resuelven, es para hacerlos pensar. Y que si no se enfrentan con la situación ellos mismos, no van a pensar, si te copian a otro, no van a pensar. Ah, Les cuesta mucho todavía eso. Todavía estamos con esto que te diría que de algunos profesores también, esto que es más importante la evaluación que el proceso. Bueno, yo estoy convencida que no, que el proceso, que la evaluación forma parte del final del proceso, digamos. totalmente. Pero esto es una cosa importante, ¿no? Tiene que ver y no tiene que ver con esto de los exámenes finales, pero los exámenes, volviendo a la pregunta inicial de los exámenes, Sí, sí. el comentario inicial de los exámenes, tiene una cierta dificultad esto del Meet, de que tengan que tener el Meet y estén conectados, que el Meet, el grid se te corta y no aparece vinculado. Toda esa parte tecnológica complica bastante las cosas. Claro, buenísimo. Bueno, estaríamos entonces con esto. Perdón por el Mm. tiempo que te he quitado. No, no. Bueno, muchas gracias, Alexi, un No, gusto conocerte. igualmente, sí, sí, para más en profundidad, la verdad que ha sido muy interesante, me sirvió un montón. Bueno. No, y yo creo que, bueno, toda crisis tiene sus enseñanzas, ¿no? Y realmente creo que sí, que hay cosas que han venido para quedarse. Y hay cosas que nos han hecho valorar lo que teníamos. Lo que Eso está teníamos bueno. antes es muy importante. Creo que la parte presencial es muy importante. Y tiene que ver con eso también de la concepción de la enseñanza. Yo digo siempre que la virtualidad y las TIC nos ponen ante el riesgo de despersonalizar la formación y el No, proceso de aprendizaje. Y el aprendizaje es más que recordar muchos conceptos. Supone una relación maestro-alumno que no se da si no está en presencial. Y esto es desde Aristóteles en adelante. muy interesante, muy interesante. Creo que sobre todo esta última parte va a estar en mi tesis, así que te voy a citar. Bueno, te Así lo que, agradezco. No, hay cosas muy lindas sobre eso. sí, sí, sí. Bueno, Así que sí. bueno, Graciela, Bueno, Alexis, muchísimas gracias por un todo gusto. y nos
nos estaremos viendo en alguna tesis o en algún lado, por algún Sí, sí, seguro. Seguro. Nos vemos, Alexis. Un Un gusto. gusto. Chao, chao. Chao, chao.